Que Dios los bendiga, amigos, hermanos. En esta tarde voy a iniciar una transmisión con un tema que me gustó mucho, que habla acerca del amor. No amor humano, sino el amor a Dios. ¿Y qué es el amor a Dios? El amor a Dios es obedecer su palabra. No es lo mismo amar a una persona que amar a Dios. Y amar a Dios está en la Biblia como uno de los mandamientos, como el más importante. En esta tarde, con este mensaje que voy a dar, voy a hablar acerca de tres ejemplos, de tres pasajes de la Biblia. El primero de ellos lo vamos a encontrar desde el libro de Génesis. Por aquí, antes de iniciar, voy a leer un pequeño versículo en el Evangelio de Mateo 22, versículo 35. Dice así: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Vamos a hacer una oración para iniciar con este mensaje. Padre Santo, que vives y reinas desde la eternidad y hasta la eternidad, en esta tarde vamos ante ti, Señor, para darte las gracias por permitirnos un día más, Señor, por permitirnos un día más de vida, por permitirnos escuchar un mensaje más de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas el que guíes esta palabra, Señor, y que llegue a los corazones de cada persona que lo pueden ver. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, les decía, hermanos, amigos de Facebook, que el tema es amar a Dios, es obedecer su palabra. Y bueno, leí un versículo en Mateo 22, donde un intérprete de la ley, un conocedor de la ley, le preguntó a Jesús, cuando Jesús anduvo aquí en el mundo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Tratando de poner en duda a Jesús, confundirlo un poco, y Jesús con sus palabras contesta: el primer mandamiento, el más grande mandamiento, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ok, ¿y qué significa amar a Dios? Porque muchos pueden decir: pues yo amo a Dios. Pero ¿qué es amar a Dios? En el tema te lo puse ahí escrito. Es obedecer su palabra. No simplemente es decir, no, yo lo amo. Si lo amo, lo obedezco. En Juan 14:15, Jesús mismo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué debemos hacer? Jesús lo está diciendo: si me amas, guarda mis mandamientos, guarda los preceptos que Dios puso, guárdalos en tu corazón. Pero he comentado en algunas ocasiones, no solamente es guardártelos para ti, es obedecerlos, es practicarlos cada día de tu vida. Juan 14:21 también, Jesús mismo lo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, por Dios, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hermosas palabras del mismo Señor Jesús, del mismo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Si me amas, guarda mis mandamientos, obedece la voz de Dios. Les decía, voy a poner tres ejemplos en tres pasajes de la Biblia. Les decía, el primero de ellos lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Si por ahí recuerdan la historia de Adán y Eva, que todos los conocen, hasta los niños más pequeños conocen la historia de
de Adán y Eva, a ellos solamente se les dio un mandamiento. A ver, ¿cuál fue ese mandamiento? No recuerdo, muchos me dirán. Jehová Dios les dice así en Génesis 2:17: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comeréis de él, ciertamente morirás. ¿Vemos? Ellos solo tenían un mandamiento, Adán y Eva. Dios los creó para vivir eternamente, y no solamente a ellos, en ese paraíso, en ese lugar. Íbamos a vivir todos en ese Edén. Pero ellos tenían un mandamiento, el cual no pudieron obedecer. Se vieron tentados. Vio la tentación. Imagínense ese lugar lleno de árboles, lleno de animalitos, pero tanta fruta que comer. Pero estaban tentados por esa fruta de ese árbol que Dios les dijo: de ahí no pueden comer, porque el día que coman de él, van a morir. Muchos dicen: no, pero si no se murieron, nada más los sacó Dios de ahí. Hablar de morir no se refería a que iban a morir inmediatamente. Yo les decía, Dios les dijo que ese lugar era para vivir eternamente. Y ahora, después de que desobedecieron, de que Eva cortó esa fruta del árbol y la probó y le dio a Adán, ese día existió una sentencia de muerte para cada uno de los humanos. Ahora cada uno de nosotros sabemos que un día vamos a morir. Adán y Eva ya murieron, y así todos los personajes de la Biblia murieron. Bueno, Enoc por ahí no murió, pero todos han muerto, y ese va a ser nuestro fin. También un día vamos a morir. Adán y Eva pecaron un solo mandamiento y lo desobedecieron. Quizá ellos pueden decir: nosotros sí amábamos a Dios. Pero si amas a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Yo te pregunto en esta tarde, ¿tú amas a Dios? ¿Realmente amas a Dios? Obedece su palabra. Adán y Eva salieron del huerto del Edén, conocieron el bien y el mal, supieron que pecaron, supieron que hicieron mal. Más adelante Dios les dio oportunidad para regenerar su vida. Hoy, que te decía, ¿tú amas a Dios? ¿Realmente lo estás obedeciendo? ¿Sientes que estás fallando en algo? Tenemos tiempo. Este tiempo de cuarentena quizá es un tiempo para hacer tregua con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos por celular, por Facebook, por WhatsApp. De volver a crear amistades, de volver a hablar de la palabra de Dios, de volverse a acercar. Me puedes decir: pero es que ahorita las iglesias están cerradas. Pero la iglesia es el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón es una iglesia para Cristo. Otro ejemplo que te quiero dar lo vamos a encontrar en el libro de Jonás. También una historia tan conocida de Jonás. En Jonás 1, versículo 1 y 2, que tiene por título el llamado de Dios hacia Jonás, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ok, vemos un mandamiento que se le está dando a un hombre, a Jonás. ¿Qué pasaba con esta ciudad Nínive? Era una ciudad que estaba inundada de pecado en ese tiempo, en el Antiguo Testamento. Y en la antigüedad era algo común que Dios utilizara a hombres o a mujeres y que hablara con ellos, y les daba algún mandato para que ellos hicieran, para que fueran y hablaran a alguna persona, que hicieran algo. Recordamos en muchas ocasiones, por ejemplo, a
a Moisés, que le dijo, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. En esta ocasión le dijo a Jonás, tú te vas a levantar, vas a ir a Nínive y vas a gritar, le vas a predicar a la gente para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque ese lugar, si no se arrepienten, van a ser destruidos. Un mandamiento para Jonás. ¿Jonás amaba a Dios? Sabemos que le tuvo temor. Dicen que el temor no es sinónimo de amor, o no va con el amor a Dios. Nosotros no debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque Dios echa fuera todo temor. Jonás tenía este mandamiento. ¿Y qué pasó con él? Tuvo miedo. Y en lugar de ir a Nínive a pregonar el mensaje que Dios le había dado, dice que se levantó y se fue al lado contrario. No hizo caso de la palabra de Dios. La historia la conocemos. Se fue, huyó en un barco. Hubo una tempestad muy grande. Y la gente se dio cuenta que era por culpa de este hombre, de Jonás. Lo echaron al mar. Se lo tragó un pez. Por ahí muchos dicen, una ballena. Bueno, la Biblia solamente nos dice que era un pez grande. Se lo tragó. Y no murió dentro del pez. ¿Por qué? Porque dentro del pez tuvo la oportunidad de arrepentirse. A Jonás se le dio una segunda oportunidad. La Biblia dice que el pez, después de que Jonás se hubo arrepentido, el pez lo vomitó. Y Jonás pudo ir muy contento a hablarle a la gente de Nínive para que no fuera destruido. ¿Qué pasó? La gente se arrepintió en ese lugar y Dios no hizo nada. Dios perdonó al pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive. Ahora te puedo decir, si tú has desobedecido a Dios, la Biblia dice que todos pecamos, que todos hemos pecado, pero Dios nos da otra oportunidad. De la misma manera que se la dio a Jonás, de la misma manera que se la dio a Adán y Eva después de que salieron en el huerto del Edén. Dios los perdonó y les dio una nueva oportunidad para seguir su camino. Estas dos historias reales, todo lo que está en la Biblia es verdad. Dice Jesús que su palabra es verdad. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Les decía, estas dos historias reales son muy conocidas, pero nos dejan un gran mensaje de amor, un gran mensaje de que debemos obedecer si amamos a Dios. Pero la tercera historia, que me interesa un poquito más, porque ha impactado mi vida, me ha dejado realmente impresionado lo que hizo un hombre que amaba a Dios sobre todas las cosas. Hace un momento te pregunté, ¿en este momento tú amas a Dios? Quisiera que en tu casa dijeras, amén, yo amo a Dios. Yo lo amo con todo mi corazón y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Hermano, hermana, amigo de Facebook, ¿qué harías si Dios en este momento te pidiera algo como lo hizo con el personaje del tercer pasaje que les voy a leer? ¿Qué harías tú si Dios te probara de una manera tan grande? ¿Obedecerías? ¿O te irías a otro lado? ¿Te tratarías de esconder de Dios? Hermanos, de Dios no nos podemos esconder. Dios no puede ser burlado. El tercer pasaje que tengo en esta tarde nos habla de la historia de Abraham. Abraham, un hombre que tuvo una promesa de que iba a tener una descendencia muy grande, que de él iba a salir una nación
muy grande. Él era un hombre de casi 100 años que junto con su esposa Sara no tenían familia, no tenían hijos. Pero Dios les había prometido un hijo, una descendencia. Imagínense a su esposa Sara, ¿cómo va a ser posible? Casi tengo 100 años. ¿Cómo va a ser posible que yo, a mi edad, pueda concebir, pueda tener un hijo? Pues Dios se los prometió. ¿Por qué? Porque sabía que Sara y Abraham lo amaban. Y no solamente se los concedió, les permitió tener a su hijo por mucho tiempo. Recordamos que en ese tiempo la gente vivía más de 100 años. No es como hoy, que dice la Biblia que 70 u 80 años, y quizá hay gente que ya tiene más años. Pero en ese tiempo se habla de gente que vivía más de 300, 400, 500 años. Es más, la Biblia habla de hombres, como el caso de Adán, que vivió más de 900 años. El caso de Matusalén, el hombre más longevo también en la historia, más de 990 años. Esta tarde me encantaría contarte la historia de Abraham. Abraham tuvo a su hijo Isaac junto con su esposa Sara. Imagínense el amor que le tenían a su único hijo, a Isaac. Un amor indescriptible. Podemos decir que ese amor a los hijos, yo sé que si tú tienes hijos, el amor hacia ellos sobrepasa todo. Pero la Biblia habla de una cosa, que primeramente debemos amar a Dios. Primeramente a Dios. Después podemos amar a la familia con todo nuestro corazón también. Pero la Biblia dice en un mandamiento que debemos amar a Dios primero que a nada. En Génesis 22, del 1 al 3, se los voy a leer. Dice así: aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Algo tan difícil, tan complicado, porque Dios le da una orden a Abraham y le dice: toma a tu único hijo, al que amas con todo tu corazón, y ve a este monte y lo vas a sacrificar para mí. Qué duro. Cómo Dios, un Dios de amor, le iba a pedir a un hombre que lo amaba, que sacrificara a su único hijo al que amaba. Dios estaba poniendo una prueba muy grande. Hace un momento te dije: ¿qué harías tú si Dios en este momento te hablara y te preguntara: ¿me amas? Haz esto por mí. Ofrece a tu hijo como sacrificio para mí. Yo creo que no podríamos con algo así. No podríamos. Pero Abraham no lo pensó 2 veces. Dice la Biblia que rápidamente Abraham se levantó de mañana, agarró uno de sus asnos, se llevó a 2 de sus siervos y le dijo a su hijo Isaac: vente, vamos a hacer un sacrificio para Dios. Ya llevaba la leña, llevaba todo preparado. Caminaron 3 días
Llegaron a la montaña que Dios les había dicho. Le dijo a sus siervos: espérenme ustedes aquí, yo iré con mi hijo a ofrecer un sacrificio para Dios. Imaginen a Abraham junto con su hijo Isaac subiendo esa montaña, y de pronto Isaac le dice: papá, yo sé que vamos a hacer un sacrificio para Dios y llevamos todo preparado, la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar para Dios? Qué duro ha de haber sido en ese momento a Abraham contestarle algo a su hijo y decirle: tú eres el sacrificio. Tú vas a hacer el sacrificio porque Dios me lo está pidiendo. Abraham le dijo: Dios proveerá. Dios va a dar este sacrificio. Va a dar este cordero. Al llegar a lo más alto de la montaña, prepararon ese montón de piedras que se acostumbraba a hacer, acomodaron la leña y le dijo: hijo, acuéstate aquí, porque tú eres el sacrificio. La palabra de Dios no dice que se puso a llorar Isaac, que le dijo: no, papá, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo Dios te puede pedir esto? Isaac obedeció. Me imagino que Abraham ya tenía su cuchillo listo para sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo al que amaba. Pero él confiaba en Dios. Él amaba a Dios. Que dice su palabra que cuando estaba a punto de sacrificar a su único hijo al que amaba, en un arbusto enredado por sus cuernos estaba un cordero. Estaba un animal que Dios estaba proveyendo para que fuera el sacrificio. ¿Por qué? Porque Abraham había cumplido la voluntad de Dios, había obedecido hasta el último momento. Dios ya lo había probado, sabía que Abraham era capaz de todo con tal de probar que amaba a Dios. Si me preguntaran a mí, ¿yo podía hacerlo? Yo creo que no podía hacerlo. Hermanos, amigos, Dios no te va a pedir algo así. Dios ya no pide sacrificios de animales. El sacrificio más grande, Dios lo hizo con su Hijo Jesucristo, que vino al mundo y murió por nuestros pecados. Él fue el sacrificio. Dios mismo dio a su Hijo como sacrificio. Murió en la cruz Jesús, sin decir ni una palabra. Vemos a Isaac que no dijo nada, se quedó callado, dispuesto a ser sacrificado. Jesús también lo hizo. Y Jesús sí fue sacrificado. ¿Para qué? Por nuestros pecados, para que todos fuéramos perdonados. Así que si hoy tú dices: yo amo a Dios, yo amo de todo corazón a Dios, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, ¿qué debemos hacer? Obedecer su palabra. Te repito, Dios no te va a pedir un sacrificio humano. Dios no te va a decir algo que sea imposible. Todo lo que ya dijo Dios está en la Biblia. Aquí están las instrucciones. Que dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, obedece mi palabra. En otra ocasión, le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya no tenemos que hacer lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos dos mandamientos, los principales mandamientos que Jesús ahora nos manda. Número 1, ama a Dios de todo corazón, obedécelo con tu vida, con tu corazón, obedécelo. En primer lugar. Y en segundo lugar, que también lo dijo Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate tú como hombre, tú como mujer, como joven, como señorita. Ámate tú. Y ama a tus semejantes, a todas las personas que conozcan, ámalas. Inclusive si no les cae bien a alguien, también tienes que amarlo. Por ahí he escuchado que dicen o que escriben en Facebook: ay, pues yo trato de amar a mi prójimo, pero hay prójimos que hacen imposible esto. Tenemos que amar a todos por igual. En Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amigos, hermanos, con esto termino. Dios ya no te pide un sacrificio de un animal, no te va a pedir un sacrificio de un hijo. ¿Qué te está pidiendo? Que sacrifiques tu vida. ¿De qué manera? Con cosas que sean agradables a Dios. Lo dice aquí, que tu cuerpo sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que todas las actividades que tú realices, que todo lo que pongas en práctica en tu vida, agrade a Dios, honre a Dios. Si vas a hacer alguna actividad, piénsalo muy bien y di: esto que voy a hacer agrada a Dios. Y si no es así, hermano, no lo hagas. ¿Por qué? Porque esto es obedecer su palabra. Y si no obedeces su palabra, Jesucristo mismo dice que no lo amas. Que Dios te bendiga en esta tarde, hermano. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito, vamos nuevamente ante ti, Señor, para darte las gracias por tu palabra, para darte las gracias por este mensaje, Señor, este mensaje de amor hacia ti, este mensaje de amor hacia nuestros semejantes, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes cada día a poder amarte, Señor, a poder obedecer tu palabra, a poder guardar tus mandamientos, a poder llevar este mensaje a quienes no lo han recibido, Señor. Te pido que te quedes en mi vida, en la de mi familia, en la de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Que ellos también transmitan esta bendición, esta alegría, Señor, que vaya ante todos ellos, Padre Santo. Quédate con ellos, quédate conmigo en esta tarde. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.